Amén, hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Pues es una bendición el poder compartir la palabra de Dios. Espero en Dios se encuentren bien. Y pues es una bendición también volver a estar grabando ya otra vez aquí, hermanos. Amén. Bueno, hemos estado compartiendo una serie en la iglesia que se llama la soteriología. Y hemos estado hablando acerca de la salvación. La soteriología es la salvación. Y nos hemos empezado a dar cuenta que el hombre necesita salvación, que el ser humano necesita salvación, pero ¿quién iba a hacer esa parte de la salvación? Y propiamente la misma Biblia lo va explicando y va diciendo que el único que puede salvarnos es el Señor Jesucristo. Por eso vino hace más de 2000 años, muere en la cruz del Calvario y empieza a traer una renovación a nosotros, empieza a transformar nuestra vida y nos proporciona esa salvación tan anhelada para el ser humano. Amén. Y hoy hemos estado empezando a abrir, a cerrar un poquito más este tema y vamos a empezar a hablar acerca de la familia. Entonces, utilizaremos como base teológica Génesis capítulo 2, versículo 24. Y déjenme leerle lo que dice Génesis capítulo 2, 24. Dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Este texto, hermanos, es uno de los textos que a mí me encanta en lo particular mucho porque lo utilizamos mucho cuando hay una boda. Y este texto nos habla acerca de la unión. Una unión de familia, una unión entre un hombre y una mujer que darán un fruto a su tiempo. Y ese fruto serán los hijos. Pero, hermanos, de verdad que Dios desde el principio diseña las familias. Diseña la familia y es una de las cosas que Dios siempre ha querido y ha amado, las familias unidas. Hoy en este tiempo, hermanos, nos hemos dado cuenta que las familias ya no son unidas, que son familias disfuncionales, son familias que han sido atacadas por el maligno. Y vea, por ejemplo, en Génesis capítulo 3 encontramos el primer caso el fracaso conyugal entre Adán y Eva. Vea, Génesis capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comeráis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serás abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árboles codiciables para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Algo que nos deja ver la palabra de Dios, hermanos, es que sin lugar a dudas, la mujer se encontraba sola, la mujer se encontraba desprotegida. Y en este punto, hermanos, por eso llega la serpiente, que es un tipo de Satanás, y empieza a entrar la división entre la familia. Si usted se da cuenta más adelante, ellos se esconden de Dios y el Señor le hace una pregunta y le dice: ¿dónde estás tú, Adán? Y él respondió y le dijo: estamos escondidos porque estamos desnudos. Y le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y ahí viene Adán y le dice: la mujer que tú me diste me ha dado o me hizo pecar. Hermanos, muchas veces nosotros como matrimonio, como cónyuges, no aprendemos a aceptar cada quien el error que tenemos nosotros y por lo pronto echamos la culpa a las demás personas. Ahora vea, hermanos, vamos a ver que la familia, hermanos, es un sistema. La familia, hermanos, está determinada como un sistema que contiene distintos componentes. Y si alguno de esos componentes, hermanos, empieza a fallar, hermanos, pues hará que toda la familia falle. Entonces, hoy en este tiempo tal vez tú y yo nos hagamos la pregunta: ¿y por qué mi hijo es malo? ¿Y por qué mi hijo se droga? ¿Y por qué mi hijo roba? ¿Y por qué mi hijo o mi hija tienen un novio, otra novia? ¿Y por qué son así? Bueno, las respuestas no las vamos a encontrar en nuestros hijos. Tendremos que regresar al primer sistema, que sería el sistema matrimonial. Y es lo que estamos hablando propiamente de la palabra, hermanos. Entonces,
vamos a ver qué es un sistema, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. El sistema, el auto tiene varios sistemas. Por ejemplo, el sistema de los frenos, el sistema de las luces, el eléctrico, el sistema mecánico y el sistema de enfriamiento. Si alguno de esos sistemas empieza a fallar en el automóvil, se va a detener. Por ejemplo, el automóvil se empieza a calentar. Aunque vengan bien los frenos, aunque vengan bien las luces, aunque la carga de la batería venga bien, todo el sistema eléctrico venga bien, pero el auto empieza a detectar mucha temperatura, el auto va a detener su marcha. Entonces, si pudiéramos hacer una analogía, podríamos decir, la culpa la tiene la llanta, porque no quiere caminar, no quiere transmitir la fuerza para que el vehículo se mueva, pero no. Encontramos que un sistema del automóvil ha fallado. Entonces, si algún sistema falla, se refleja el mal estar en el general, en el automóvil, hermanos, amén. Ahora, pero debemos tomar en cuenta esto para poder entender el problema del mal funcionamiento familiar. Esto que yo les digo es un cambio, es un sistema que falla y hace que todo falle. En el sistema familiar es exactamente lo mismo. A veces nosotros culpamos a los hijos. Ay, Dios mío, o miramos al cielo y decimos, ay, Señor, los hijos que tú me diste, qué malos hijos me salieron. No te salieron, así tú los formaste. Mire, la Biblia dice en Proverbios, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando él fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, el mandato para los hombres, el mandato para nosotros o con los cónyuges, el sistema matrimonial, el cónyuge, es dirigir, es enseñar con el ejemplo. Es que nosotros, por ejemplo, yo siempre peleo esta parte con la iglesia y les digo, si queremos hijos cristianos, seamos padres cristianos. Si queremos que nuestros hijos no digan groserías, pues nosotros tampoco digamos groserías. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, el sistema familiar y específicamente el sistema del cónyuge, hermanos, el matrimonio, está fallando. Y ahí es donde tenemos que atacar. Mire, aquí en Génesis capítulo 2, versículo 24, le da la ordenanza al hombre y le dice, dejará por tanto el hombre a padre y a madre. Vea cómo lo dice, por tanto dejará el hombre padre y madre. El hombre, padre y madre. ¿Sabe? La Biblia siempre habla acerca del padre, porque el padre es el que está determinado a dar la dirección, porque el papá es el que va a proveer no solo el alimento físico, sino también el alimento espiritual. El padre es el encargado de la protección. O sea, dése cuenta, en nuestra composición corporal, el hombre es más fuerte que la mujer. El hombre tiene brazos más fuertes, fracciones más fuertes, para que de esa manera nosotros demostremos nuestra superioridad, pero no en el sentido de denigrar a la mujer, sino en el sentido de cuando abracemos a nuestro hijo, cuando abracemos a nuestra hija, ellos puedan sentir el brazo fuerte. Amén. Por eso la Biblia expresa mucho en la parte de la escritura el brazo fuerte de Jehová, que hace alusión al poderío de nuestro Dios. Entonces, el hombre es el encargado de hacer que el sistema conyugal, el hombre y la mujer, estén en un acuerdo. Y si logramos hoy estabilizar esta parte, hermanos, hombre y mujer, el matrimonio unidos y ser una sola carne, hermanos, entonces empezaremos a ganar las batallas. Nosotros hemos estado enfrascados en muchos problemas. La familia tiene distintas problemáticas, pero si volteamos y empezamos a darnos cuenta de los sistemas que están fallando en el sistema familiar, entonces nos daremos cuenta, hermanos, que necesitamos ser llenos. Ahora, para esto, hermanos, necesitamos algo. Dice, voy a definirles qué es un sistema. Si lo buscáramos en un diccionario normal, hermanos, encontraremos que un sistema es un conjunto de partes que tienen interacción entre sí. O sea, el sistema hidráulico va a tener una interacción con el sistema de las ruedas. El sistema del calentamiento va a tener una interacción o una comunión con el tablero, y ahí te va a marcar cuando está muy alta la temperatura o muy baja. Entonces, el sistema familiar opera de la misma manera.
el cónyuge, los hijos, y de ahí vienen los hijos de los hijos, o las esposas y todo ese sistema. Entonces, si nosotros fallamos en este primer sistema, que son los cónyuges o el matrimonio, entonces los hijos vendrán mal, y después los matrimonios de nuestros hijos vendrán mal, y después los hijos de nuestros hijos repetirán este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros interactúan entre sí. Entonces, vea, hermanos, Dios lo que ama son las familias, y lo que la sociedad, lo que compone una sociedad hoy en este tiempo son las familias. Necesitamos, hoy el Señor está llamando, en lo personal a mí como pastor, me está hablando mucho de hablarles esta parte, hermanos, de la familia. A mí me gustaría hablarles mucho de las bendiciones, de que Dios te va a prosperar, y estaría bien, pero hay cosas más hermosas que restaurar una familia. Hay cosas, no hay nada más hermoso hoy que restaurar una familia. Entonces, si logramos hoy que el matrimonio empiece a tener una buena relación, les aseguro que tendremos buenos hijos. Ahora ve, hermanos, también los sistemas tienen que tener una retroalimentación. O sea, ¿qué es eso? Tienen que ser alimentados, tienen que ser suministrados de algo. ¿Qué es ese algo que nos va a suministrar a nosotros como cristianos? La palabra de Dios. La palabra. Por ejemplo, el hombre dice, es que la mujer que Dios me dio es muy mala. ¿Sabe qué dice? Por ejemplo, leamos lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice, el hombre debe de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Con un amor ágape. Un amor y una renuncia a sí mismo, y se dio a todo para que el bienestar de nosotros. Por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, una interacción, no se pierda, mas tenga que vida eterna. Entonces, hermanos, nosotros debemos, los esposos, amar a la esposa, pero como Cristo la ama. Nótese que la palabra es muy específica y dice, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, en anterioridad yo le empecé a explicar lo que significa la palabra ágape. La palabra ágape viene del griego agapos, que si lo dividimos es ag, significa renuncia, ag viene, es el yo. De ahí viene la palabra ego, de ag, ego. Y apo significa renuncia. Entonces, ágape significa una renuncia a mi yo. Eso es lo que Dios renunció. El amor ágape es cuando Dios renuncia a sí mismo, a su condición de Dios, y desciende aquí a la tierra para mostrarse como Dios y traer la salvación a nosotros. Así el hombre tiene que amar a su mujer. Escuche, amarla. Dios nunca mandó entenderla, porque yo creo que solo Dios es el único que puede entender a la mujer. Pero nosotros, hermanos, debemos amarla tal cual es. Tal cual es. A veces tú vas a decir, sí, pastor, pero mi mujer es bien enojona y es bien gritona. Bueno, pero ¿tú qué vas a hacer para ayudar a tu esposa a que baje esos decibeles? A que tenga una estabilidad emocional a la cual ella pueda decir si es verdad. Mire, le voy a explicar. A veces la mujer, llega el hombre a la casa y la mujer está alterada, está preocupada, está angustiada con justa razón. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor ya vinieron a tocarle el abonero y ya le está tocando y quiere el abono. A lo mejor ya le están diciendo los hijos, mamá, queremos comer. Y la mamá con lo que tiene le da los frijolitos. ¿Y qué hacen los hijos? Yo no quiero esto, mamá. Yo quiero un bistec. Yo quiero un plato así. La mamá se angustia. Y de pronto, para colmo, se acaba el gas. Imagínense ese cuadro. Se acaba el gas. Y la mamá con la presión, ¿y ahora qué hago? Y la esposa sale a solucionar. Y va con la vecina, por favor, vecina, ¿me dejas calentar la comida? Y la vecina, bueno, pues pásale. Y la esposa, todo eso lo trae. Luego llega el esposo y le dice, ¿qué hiciste de comer? Lo primero que hace el esposo, ¿qué hiciste de comer? Y la esposa le dice, frijolitos. ¿Y sabe qué dice el esposo? ¿Otra vez frijoles? Eso a mí no me gusta, eso a mí no me encanta. ¿Por qué no haces bisteces? ¿Por qué no haces X o Y comida? ¿Sabe qué hace la mujer? Revienta, explota. ¿Sabe por qué? Porque trae un cúmulo de emociones en el corazón. Y sabe, hermano, para eso Dios mandó al hombre.
para apoyar a su mujer en ese sentido. Usted y yo como hombres, me estoy refiriendo ahorita a los hombres, porque usted y yo, como estamos hablando de una retroalimentación, usted al tener intimidad con Dios, al entender que Dios le dijo al hombre, se unirá a su mujer y será una sola carne, entonces el hombre será el encargado de proporcionar sanidad mental, será el encargado de proporcionar sanidad emocional, será el encargado de decirle, mi amor, no te preocupes, yo voy a solucionar de poner el gas. A veces llega el hombre a la casa y le dice, pon el gas. Yo no, ponlo tú. Y ahí ve a la pobre mujer ahí dándole con las llaves. Yo admiro mucho a las mujeres, ¿sabe por qué? Porque las mujeres son todólogas. Le arreglan a la mecánica, arreglan el carro, arreglan las ventanas, arreglan la estufa, arreglan todo. Y ese es el trabajo que nosotros debiésemos de hacer. ¿Sabe, hermanos? Esta retroalimentación no se ha dado. Ahora déjeme explicarle un poquito más, le voy a poner un ejemplo. Hace muchos años atrás encontramos con algo que se llamaba Blockbuster. No sé si usted llegó a escuchar de Blockbuster. ¿Qué era Blockbuster? Era unas tiendas donde te rentaban películas. Ese era su negocio, renta de películas. Entonces, como en su anterioridad había los videocentros y bueno, anteriormente eran en formatos beta, unas cosas así negras grandes y los VHS, que a mí todavía me tocó ver todavía películas en esos formatos. Posteriormente viene una revolución, empieza a haber un cambio y vienen unos CDs muy pequeños. Esos CDs, hermanos, se les llama con DVD, tienen el nombre de DVD. Después cambia la industria al DVD. Entonces hasta ahí Blockbuster todavía medio podía. Pero viene otro cambio, hermanos. Y ese cambio es, en las películas ya no son ahora ahora ya no son en DVD, ahora son digitales. Ahora usted en su celular teclea cualquier tipo de película y le va a aparecer. Entonces usted ya no va a tener la necesidad de ir a Blockbuster a rentar una película, porque en su celular lo tiene. Netflix y distintas cosas se podemos encontrar. Entonces, este Blockbuster, hermanos, al no querer ir evolucionando, al no querer ir cambiando, al no querer ir adaptándose a lo nuevo que venía, ¿sabe qué pasó? Fue consumiendo sus fuerzas, las que él tenía. ¿Y sabe qué pasó con Blockbuster? Desapareció. Otro ejemplo que vamos a encontrar muy cotidiano, bueno, que pasó, hubo una empresa que se llamaba Kodak. Kodak, si usted no sabía, era el número 1, el top en cámaras fotográficas y en fotografías. Entonces, antes eran unos rollos que los metían en unas cámaras bien grandes y usted empezaba a grabar y estaba viendo. Y bueno, va evolucionando el sistema, hermanos, y ahora ya no, hasta con su propio celular uno puede sacar fotografías. Ahora ya está de moda los selfies. Como Kodak no fue evolucionando a todo eso, hermanos, ¿sabe qué pasó, hermanos? Se terminó. Y así va a pasar, hermanos, cuando no hay retroalimentación. Ahora, déjenme hablar rápidamente, hermanos, acerca de lo que habla la palabra de Dios, acerca de la retroalimentación. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Creo que es un texto que todos nosotros sabemos y lo conocemos. Por lo demás, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos como sacrificio a Dios. Pero vea lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿el cristiano de qué se tiene que retroalimentar? ¿De videos de matrimonio? Yo creo que podría ser en algún punto un porcentaje, pero ¿de qué es lo máximo que se puede retroalimentar el matrimonio cristiano? De la palabra de Dios. Hermano, yo ya no he escuchado oír matrimonios que digan, vamos a orar juntos, vamos a ayunar juntos. Hoy los matrimonios están cada quien en su lugar, cada quien peleando sus propias batallas. Entonces, hermanos, una de las cosas que nos está lastimando al sistema familiar es el sistema conyugal. Y si Dios lo permite, la próxima semana seguiremos hablando mucho más, porque esto, hermano, lo tenemos, el Señor quiere que se arregle.
Por eso dice, y le vuelvo a citar lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, ya no son dos, mas ahora son uno solo. Y si este sistema conyugal está deteriorándose cada día más en tu casa, entonces se va a transmitir eso a los hijos. Y los hijos lo van a transmitir a los hijos de sus hijos. Entonces, hoy Dios nos ha dado luz y nos ha dicho que hay un problema en el sistema familiar. Y el primer problema del cual tenemos que atacar es en el cónyuge, los cónyuges, el hombre y la mujer. Si le preguntáramos al hombre y a la mujer, ¿quién tiene la culpa de que los hijos se estén desviando del camino del Señor? Muchos podrían decir él o ella. Si me preguntaran a mí, yo le respondería de acuerdo a la Biblia, los dos, porque son una sola carne. Si tu matrimonio hoy está fallando, déjame decirte que hay esperanza. Si tu esposa ha perdido el interés de estar contigo como esposo, déjame decirte que hay esperanza. Si el esposo de pronto ha volteado a mirar a otra mujer, déjame decirte que hay esperanza. Pero tienes que dejarte moldear por el Señor. Retroaliméntate del Padre Celestial. Si no, te pasará lo que pasó con estas empresas, Blockbuster, Kodak. Terminaron, acabaron. Pero el matrimonio es algo que no puede acabar. Porque así lo cita la Biblia y con esto termino. Dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Nosotros no podemos separar lo que Dios unió. Y lo que Dios unió, lo que Dios puso a tu lado fue a tu esposa. Lo que Dios puso a tu lado fue tu esposo. Así es que ámalo y disfruten en este tiempo que tienen como familia. Amén. Si el Señor lo permite, la próxima semana seguiremos con este apasionante tema y estaremos dando más enseñanza acerca de esto. Que el Señor te bendiga grandemente. Shalom.